Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de tu Salud de UC Christus. Soy Natalia Yáñez y hoy los invito a formar parte de la conversación sobre cómo cuidar nuestro corazón, además de cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares. Para hablar sobre este tema estoy con el doctor Gonzalo Martínez, cardiólogo de nuestra red de salud y además el jefe de Centro de Terapia Endovascular. Doctor, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros y por participar en nuestro podcast. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de poder conversar contigo y con nuestros auditores sobre la salud cardiovascular. Así es, doctor. Partamos nuestra conversación primero contándonos por qué es tan importante cuidar nuestro corazón. Bueno, diría yo dos conceptos generales. El primero es que el corazón es uno solo, ¿ya? A diferencia de muchos otros órganos en que tenemos un par, el corazón es uno solo, así que tenemos que cuidarlo porque es el único que tenemos. Y lo segundo es porque sin dudas las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte y también de daño en la vida de las personas en nuestro país y así también en todo el mundo. De tal manera que si nosotros logramos prevenir o controlar estas enfermedades a tiempo, logramos por un lado mejor salud para la población y también reducir los costos sanitarios, lo que cuesta, ¿no es cierto?, mantener a la población saludable, lo cual es muy importante a nivel del país también. Doctor, y una pregunta muy importante. ¿Todos debiésemos chequearnos el corazón cada cierto tiempo? Y si es así, ¿cada cuánto? ¿Qué especialista? Absolutamente, todos deberíamos tener en algún momento de nuestra vida algún chequeo, digamos, cardiovascular, no específicamente del corazón, pero sí con especial énfasis en aquellas condiciones que llamamos factores de riesgo cardiovascular. La verdad es que los pediatras desde los niños ya empiezan a monitorizar estas condiciones y esto luego cuando uno entra en la vida adulta debería ser al menos desde los 20 años en algún momento evaluar alguno de estos factores de riesgo. Estos son principalmente, para que todos se acuerden, la presión arterial, o sea, en búsqueda de hipertensión arterial, las alteraciones de la glucosa, de la glicemia, del azúcar en la sangre, como la diabetes, y las mediciones del colesterol. La gracia o lo especial de esto, que estas tres condiciones, presión arterial, colesterol y las alteraciones de la glicemia, no dan síntomas. De tal manera que no podemos esperar a que nos pase algo para chequearnos. Exacto. Tenemos que adelantarnos. Para este año, doctor, se hace el mensaje a que las personas conozcan sus números en relación a la presión, ¿cierto? Que es lo que usted estaba hablando recién. ¿Cómo las personas pudiesen conocer esos números? ¿Qué es lo importante desde ahí? Lo importante es chequearse. La única forma de conocer los números es tomarse la presión, por ejemplo, ¿ya? Y la verdad es que esto es bastante sencillo. Hay muchos lugares, farmacia, cualquier centro médico, etcétera, donde uno se puede chequear o incluso adquiriendo alguno de los aparatos para tomarse la presión a nivel de la casa. Incluso ahora los relojes más modernos también pueden tomar la presión, lo cual es una cosa ya maravillosa. De tal manera que solo hay que tener un poquito de incentivo, un poquito de ganas para tomarse la presión y más o menos conocer sus números, como tú muy bien dices. Y más o menos podemos decir qué números son, como si es que alguien está escuchando ahora y tiene la duda. Sí, esto es válido para adultos, diría yo, desde los 20 hasta los 60 años. De ahí empieza a cambiar un poquito, pero uno debería tener una presión menor a 130 milímetros de mercurio, la presión sistólica, que es la alta, y 80 la presión diastólica, que es la baja, o sea 130,80 o como dicen algunos 13,8. Perfecto. ¿Cuáles serían algunos de los consejos que usted nos puede entregar hoy día en relación a cuidar nuestro corazón y mantenerlo sano? Mira, lo primero es que respecto a estos factores de riesgo conozcamos si tenemos algunos de ellos o no, y si lo tenemos, bueno, actuemos en consecuencia y los controlemos. Se agrega a los tres que ya dije, ¿no es cierto? Hipertensión, colesterol alto y alteraciones de la glucosa como diabetes, se agrega desde luego el tabaquismo, ¿ya? Eso no hay que chequearse de nada, simplemente no hay que fumar. No hay que hacerlo, claro. Pero además de este control, tener todas las motivaciones posibles para llevar una vida saludable, desde luego, es un gran aporte a esto. Lamentablemente la vida de alguna manera nos lleva por el camino opuesto, ¿no es cierto?, por el camino oscuro. El trabajo, la forma en que nos movilizamos en la ciudad,
la forma tan sencilla en que uno se consigue la comida, uno va y la compra, ¿no es cierto? Cuando nos crearon, la idea era que nosotros teníamos que o cazar o recolectar nuestra comida, y eso claramente ya no lo hacemos. De tal manera que tenemos que de alguna manera combatir esto, combatir el estilo de vida que lleva la población en general. Y en ese sentido, hacer actividad física es fundamental. Exacto. Ahora, la actividad física, cuando esto me pasa mucho con los pacientes, cuando uno les pide que empiecen a hacer actividad física, la primera reacción es salir a trotar o comprar una máquina para la casa. Algo que nunca hacen y de repente lo hacen. Sí, las máquinas estas son las mejores para colgar la ropa después que se seque, ¿no es cierto? Pero probablemente lo que uno tiene que hacer es lograr adaptar alguna actividad física a las actividades cotidianas. Dando un ejemplo muy sencillo, es por ejemplo, vi un paciente hoy día que exactamente hizo esto. Para ir al trabajo, cambió su estacionamiento y arrendó otro que queda un poco más lejos. Entonces todos los días camina 20 cuadras, ida y vuelta, ¿no es cierto? Porque el estacionamiento le sale más barato y alcanza incluso a hacer actividad física. Muy buena idea esa, doctor. Y con respecto a lo que usted hablaba, como esto de que la vida también avanza, la gente tiene problemas en el trabajo, se genera como un tipo de estrés o ansiedad en muchas personas. Cada vez la salud mental en el país ha ido aumentando. ¿Eso también pudiese afectar en tener quizás más adelante una enfermedad cardiovascular? Esa es una muy buena pregunta, Natalia, y lamentablemente es así. Es conocido que el estrés emocional en el momento, pero también el estrés emocional crónico, lo que uno acarrea, ¿no es cierto?, aumenta el riesgo cardiovascular. Es difícil a veces decir, bueno, no te estreses o relájate, pero sí esta información nos debería dar pie para que nos ayude a cuidarnos de forma global, ¿no es cierto? Es importante que cuidemos nuestra salud con estos parámetros que decíamos, pero también la salud emocional es un factor importante tanto para la salud física probablemente del cardiovascular, como la salud física también de casi todos los órganos de nuestro cuerpo. Doctor, otra de las cosas que siempre se habla con respecto al cuidado del corazón es los peligros que pudiese tener el excesivo consumo de la sal. Y eso tiene relación con la hipertensión, ¿no? Sí, bueno, esto va un poco de la mano, lo mismo que estábamos hablando recién, como nuestros estilos de vida, no personal, sino que la población nos empujan, ¿no es cierto?, a este lado oscuro. Y diría yo, con el consumo de sal, yo creo que esto ha habido mucha campaña por muchos años y la gente en general sabe que consumir sal es malo, pero lo que no sabe tanto es cómo dejar de consumir sal. Y quizás aquí hay dos conceptos importantes. Uno es que desde luego está la sal que uno le echa a la comida, ¿no es cierto? Está un salero en la mesa y uno le echa sal a la comida. Pero además está toda la comida que viene con sal, ¿ya? Exactamente. Y la verdad es que la forma que se lo explico también a nuestros pacientes es que cualquier cosa que venga empaquetada o que haga crunchy, sea dulce o salado, va a tener mucha sal. No significa que no se puedan comer nunca más una galleta, ¿ya? Pero sí hay que considerarlo nuestro consumo de sal. Mucha gente cree que porque no le echa sal a la comida no están consumiendo sal. Y en ese sentido, algo que hemos visto en los últimos 5 años también con los cambios de conducta, es que antes no había delivery a la casa, ¿ya? Y la verdad es que cuando uno compra un delivery, que en este momento es algo tan natural, mucha gente compra 2 o 3 veces a la semana un delivery, es el equivalente a que fuéramos a un restaurante a comer. Y esa comida va a tener mucha sal siempre porque ellos quieren que uno vuelva. Exacto. ¿Ya? De tal manera que a la gente se le olvida. No, si yo no voy a restaurante nunca, pero piden pizza, sushi y otra cosa más por ahí en la semana, y eso va a tener siempre mucha carga de sal. Nuevamente no significa que nunca más puedas pedir un delivery, ¿cierto? No es una esclavitud, pero hay que considerarlo también dentro de nuestro consumo. Doctor, ¿cómo saber si nuestro corazón está sufriendo de alguna manera alguna patología? Porque usted al principio comentaba que muchas veces no es sintomático. Claro, entonces nosotros hablábamos inicialmente de los factores de riesgo. Son factores o enfermedades que nos pueden llevar a tener una enfermedad del corazón. Y cuando uno se hace una evaluación completa, bueno, va a incluir estos factores de riesgo y también una visión a ver si es que algunos de estos factores, si están presentes, están ya produciendo o hay un riesgo de que produzcan un daño a nivel cardiovascular como tal. Y esos hay muchos y hay formas, ¿no es cierto?, con evaluaciones de poder acercarse si que el corazón o el cerebro, nunca olvidar, esto afecta muy importantemente al corazón y al cerebro, si están sufriendo algún daño ya por esto o no.
Doctor, y para todas las personas que en este momento están escuchando y dicen, bueno, mi mamá, mi papá tuvo una enfermedad cardiovascular, o sea, tiene antecedentes familiares, ¿debiese irse a chequear también más rápidamente que los otros? Con mayor razón aún, sí, eso es un muy buen punto. Desde luego, si uno tiene un familiar, particularmente si tiene menos de 60 años, que tuvo un evento cardiovascular, digamos un infarto, tuvo que intervenirse el corazón o tuvo un accidente cerebrovascular, ese riesgo se transmite, la verdad. Desde luego nosotros no podemos cambiar al papá o a la mamá o a los hermanos, pero lo que sí hay que hacer es tener mayor intensidad en controlar estos otros factores de riesgo que sí podemos manejar, como la hipertensión, como la diabetes, el colesterol, o no fumar, por supuesto. Si uno tiene un hermano, ¿no es cierto?, 5 años mayor que tuvo un infarto, nadie debería fumar, pero esa persona con mayor razón no lo debería hacer. Y para resolver ciertas dudas, porque siempre pensamos como si vamos a revisar nuestro corazón debiésemos ir a un cardiólogo, por ejemplo. Y también pasa mucho que la demanda de esta especialidad es alta. Entonces, ¿puede ir la persona a verse previamente con otro médico, otra especialidad? Por supuesto. La verdad es que esto uno lo puede ver como una pirámide y que va avanzando en esta pirámide. Para la gran mayoría de las personas, la evaluación general, ¿no es cierto?, donde veamos la hipertensión, diabetes, colesterol, estilos de vida saludable, alimentación adecuada, eso se puede hacer con un número importante de doctores que pueden ver estas temáticas, médicos familiares, generales, internistas, etc. Y incluso en términos de salud pública, los consultorios también están muy bien equipados en esto y lo hacen bien y tienen encuestas adecuadas, tienen programas de salud preventiva, así que se puede hacer en cualquiera de esos lugares. Bueno, si hay alguna alteración, se irá escalando en esta pirámide y cada vez puede que requiera algún especialista más preciso, pero por lo menos para la evaluación inicial, para saber, hay mucha gente que lo puede hacer. No hay excusas entonces. No hay excusas. Pueden ir a varios lugares entonces a hacer el chequeo. Totalmente. En UC Christus tenemos diferentes especialidades en cardiología para las necesidades de todo tipo de pacientes. Para que me cuente acerca del equipo que hay detrás y lo que se hace acá. La historia de la cardiología aquí en la Universidad Católica y en UC Christus tiene más de 70 años, ¿ya? Y me toca a mí la suerte de trabajar en un grupo que ha sido líder a nivel cardiovascular, tanto en Chile como en América. Y en ese sentido, en la actualidad, la verdad es que nosotros contamos con un rango muy importante de especialistas en todas las áreas de la cardiología. A veces esto es un poquito difícil de entender, pero quizás la forma más fácil, creo yo, es pensar en el corazón como una casa, ¿ya? Que tiene muros, que es el músculo del corazón, y tenemos doctores cardiólogos que son, ¿no es cierto?, los doctores encargados de mantener estos muros en buenas condiciones. Tenemos también cañería, igual que una casa, y tenemos unos gaffiters que se encargan de las arterias, que son los cardiólogos intervencionales. Tiene cables eléctricos y tenemos unos doctores que son electrofisiólogos, cardiólogos electrofisiólogos que se dedican a las arritmias. Y también tenemos puertas, igual que en una casa, que son las válvulas. Y hay doctores también especialistas en esas áreas. Afortunadamente acá en nuestra institución tenemos especialistas cardiólogos de todo tipo, incluyendo todas estas áreas más específicas. Y para ir cerrando nuestra conversación, doctor, entonces, ¿cuál sería su mensaje para relevar el cuidado del corazón y también prevenir las enfermedades cardiovasculares? Yo creo que el mensaje más importante que me gustaría dar para terminar esta sesión es que tenemos que mover el esqueleto. Solo para terminar y dar el último ejemplo, con esto del trabajo en la casa, ¿no es cierto?, también ha cambiado nuestra dinámica un poquito y lo que estamos haciendo con muchos pacientes que trabajan en un computador, les ponemos, por ejemplo, una alarma cada 90 minutos y la alarma les suena y se paran al lado en su oficina, no tienen que moverse y hacen una pequeña sesión de ejercicios de 5 minutos y luego vuelven a trabajar y eso lo hacen en vez de ir a la cocina a darse vuelta y sacar algo del refrigerador. Exacto. Así que el mensaje es eso, tenemos que buscar maneras que nos acomoden para poder hacer actividad física. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo y también por entregarnos toda esta relevante información sobre este tema. Muchas gracias, Natalia, ha sido un placer poder compartir esta conversación contigo y espero que sea de uso útil, ¿no es cierto?, para todos nuestros auditores.
En UC Christus ponemos lo mejor de nosotros para cuidar la salud de tu corazón. Desde siempre nuestra especialidad cardíaca ha estado compuesta por profesionales preparados para atender a todos los pacientes con la excelencia y calidad de servicio. Conoce más sobre cardiología y reserva tu hora en www.uccristus.cl. Gracias a todos por conectarse a Hablemos de tu Salud. Nos encontramos pronto en un nuevo episodio.